Para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús, lee la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre de Jesús, en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 en adelante. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hoy yo quisiera compartir con ustedes esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que le he puesto por título: el desafío de Elías. El desafío de Elías. ¿Quién era Elías, amados hermanos? Elías era un siervo de Dios. Elías era un hombre de Dios, un profeta de Dios. Elías era un hombre, un vaso que se dejaba usar por las manos excelentes del Creador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero algo que tenemos que entender, amada iglesia, es que Elías, aunque era un instrumento de Dios, aunque era un predicador, un pregonero de la palabra de Dios, así como usted y yo, era un hombre de carne y de sangre. Era un hombre que tenía emociones. Era un hombre que sentía el dolor. Era un hombre que, así como usted y yo, enfrentaba obstáculos, enfrentaba desafíos, enfrentaba problemas comunes, así como usted y yo. Pero aquí en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 en adelante, miramos que a Elías se le ha levantado un desafío, un conflicto terrible, grande, que hizo humanamente a este hombre estremecer. Y la realidad de las cosas es, amados hermanos, que nosotros, así como Elías, también estamos propensos a enfrentar desafíos y conflictos que humanamente nos hacen estremecer. Quizás usted ahorita en su peregrinaje cristiano solo han sido problemas ligeros, detalles ligeros que ha enfrentado. Pero déjeme decirle, amado hermano, que un día llegará esa tormenta brava. Un día llegará aquella tormenta que nos hará estremecer. Pero es ahí donde la iglesia de Cristo tiene que estar equipada para poder ver la mano de Dios en medio de aquellos desafíos críticos que se han de levantar, en medio de aquellas circunstancias críticas que se han de levantar. Quizás, amados hermanos, a usted no le han dicho: tienes cáncer, tienes esta enfermedad terminal. Pero como seres humanos somos propensos
a caer en esos conflictos, porque somos peregrinos en esta tierra. Esta tierra no es nuestro hogar, amados hermanos. En esta tierra vamos de pasadita. Nuestra morada está en el reino de los cielos, y ahí en el reino de los cielos ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor para aquellos que han creído en el Señor. Pero mientras estemos en este mundo perverso, este mundo lleno de tanta maldad, estamos propensos a tantos conflictos, a tantas adversidades, a tanto emproblemamiento. Pero hoy el Señor, por medio de su palabra, nos quiere equipar a que desarrollemos estos instrumentos que Dios pone en nuestras manos para vencer todo desafío y conflicto que se levante en contra de nosotros. Aquí en Primera de Reyes capítulo 19 podemos mirar en los primeros versos que el gran profeta Elías se encuentra huyendo, corriendo atemorizadamente por su vida al desierto. ¿Por qué es que Elías huía? ¿Por qué es que Elías sentía temor? ¿Por qué es que Elías corría a esconderse al desierto? Por causa de un personaje que se llama la reina Jezabel. La reina Jezabel fue el motivo que provocó a que Elías huyera, a que Elías corriera, a que Elías sintiera temor y fuera sacudido físicamente, emocionalmente hablando. Esta mujer Jezabel quería ver a Elías muerto, quería ver a Elías exterminado, y aquello causó, amados hermanos, temor en Elías. Pero para introducirnos al tema, yo quisiera que entendamos quién era Jezabel. ¿Quién era Jezabel? ¿Quién era la reina Jezabel? Jezabel era lo siguiente, o fue lo siguiente. Jezabel fue la causante del gran desafío de Elías. Si en todo su caminar, hablando del profeta Elías, si enfrentó un problema crítico, caótico, fue este problema que enfrentó por causa de Jezabel. Jezabel fue la causante del gran desafío de Elías. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era la esposa del rey de Israel, Acab. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era la hija del rey de los sidonios, Et-Baal, que significa con Baal. Tenemos que entender, amada iglesia, que Jezabel no tenía nada que ver con las cosas santas de nuestro Dios. Jezabel estaba en contra de la santidad de nuestro Dios. Jezabel era una mujer amante de la hechicería, de la seducción, al punto, amados hermanos, que con tan solo escuchar el nombre de Jezabel, entendemos que Jezabel desde nacimiento fue dedicada al dios pagano Baal, porque Jezabel significa ¿dónde está Baal? Jezabel era una mujer en contra de la voluntad de Dios, en contra de los propósitos de Dios. Jezabel era una mujer poseída por influencias, por potestades infernales de maldad, amados hermanos. Eso era lo que se movía dentro de Jezabel, impulsando a esta mujer a obrar de esa forma, a desarrollarse de esta forma. Esta mujer era poseída por influencias satánicas, influencias infernales, amados hermanos. Y lo más tremendo, lo más caótico, lo más terrible es que las mismas influencias infernales que se movían dentro de Jezabel se siguen moviendo en los aires en el día de hoy. La misma influencia que poseyó a Jezabel
Es la misma influencia que sigue poseyendo a tantas personas hoy en nuestro siglo. La influencia que poseía Jezabel no ha desaparecido, no se ha ido y no se irá. Esa influencia de Jezabel lo que provoca, lo que hace es tratar de hacer claudicar al pueblo del Señor, tratar de motivar al pueblo del Señor que le dé la espalda a Dios, tratar de hostigar, de oprimir, de ahogar los propósitos que Dios tiene para su pueblo. Esa es la forma en cómo trabaja la influencia satánica de Jezabel. La influencia satánica de Jezabel siempre va a ir en contra de los planes y de los propósitos de Dios. Y el enemigo usa aquella influencia para detener el ministerio del pastor, para detener el ministerio del ministro, para detener el ministerio del grupo de alabanza. La influencia de Jezabel es una arma poderosa, infernal del enemigo. Y es por eso, amados hermanos, que siempre el corazón de Dios, el deseo de Dios es que la iglesia de Cristo esté metida, esté sumergida dentro de la presencia de Dios, que la iglesia de Cristo siempre esté en santidad, en integridad, en consagración, porque hay una influencia satánica que quiere detener a la iglesia, que quiere opacar a la iglesia. Pero amados hermanos, yo no sé usted, pero yo he creído a un Cristo de poder. Y cuando la iglesia está sometida a la orden, a la presencia de Dios, hoy vengo a decir que no hay infierno, no hay diablo, no hay potestad que pueda detener a la iglesia, porque Cristo es el dueño de la iglesia. Alguien tiene que alabar a Dios en esta oportunidad. Oh, eres santo, Jesús. La iglesia no es movida por la sociedad. La iglesia no es movida por el cura. La iglesia no es movida por las influencias que se mueven en este mundo. La iglesia es de Cristo. La iglesia está en las manos de Cristo. La iglesia está refugiada por Cristo. ¿Cuáles son características de Jezabel? Las características de Jezabel primeramente son que Jezabel siempre buscaba quitarle la autoridad y el dominio a Acab como rey. Jezabel anhelaba la autoridad. Jezabel anhelaba el completo dominio sobre el pueblo de Israel. La influencia satánica diabólica de Jezabel es que esa influencia busca quitarle el poder y la autoridad al pueblo de Dios. Si está conmigo en esta oportunidad, la forma en cómo este espíritu, en cómo esta influencia trabaja, es que este espíritu, esta influencia busca cómo quitarnos la autoridad, cómo quitarnos el poder como hijos de Dios. ¿Sabía usted que usted está lleno de autoridad? ¿Sabía usted que usted está lleno de poder? La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La iglesia no está llena de cobardía, la iglesia no está llena de temor. La iglesia ha sido investida de poder, investida de amor, investida de dominio propio. Eso es lo que fluye, lo que se mueve dentro de la iglesia, poder. Por eso es que Hechos capítulo 1 verso 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. La iglesia está llena de poder. La iglesia está llena de autoridad, amados hermanos. Cuando el Espíritu de Dios mora
dentro del corazón de la iglesia, usted y yo tenemos poder y autoridad para reprender toda obra de maldad, para reprender toda obra satánica. Usted tiene el poder. Tenemos poder para resistir tentación. Tenemos poder, dominio propio, para resistir las seducciones del enemigo. La iglesia está llena de poder, llena de autoridad. La palabra del Señor dice que el reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios consiste en poder de Dios. El reino de Dios, cuando le decimos al Señor: establece tu trono en mi corazón, establece tu reino en mi corazón, le estamos diciendo al Señor: establece tu poder, establece tu dominio en mí. Y es por eso que esta influencia de Jezabel busca primeramente quitarle el poder a la iglesia, quitarle el dominio, la autoridad a la iglesia. Pero aquí va lo interesante: el enemigo no te puede quitar algo que Dios te ha dado. Así de fácil. El gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio el mundo, no me lo puede quitar, dice el canto. Alguien alabe a Dios. Entonces, ¿cómo es que opera esta influencia? Opera seduciendo, opera de una manera manipuladora. Empieza a tratar de hipnotizar al creyente para que usted o yo como iglesia, me incluyo, para que nosotros le cedamos el poder. ¿Sí me entendió? La influencia no me puede quitar el poder, pero si yo le cedo el poder, ahí es la puerta abierta para que aquella influencia me quite el poder de Dios, me robe aquello que Dios me ha regalado. El enemigo no te puede quitar nada que tú no le estés cediendo. Si no se lo cedes, no te lo puede quitar. Si está conmigo. Entonces tenemos que entender ese concepto, que esta influencia entonces va a buscar cómo seducir, cómo tentar, cómo manipular, cómo hipnotizar para que caigamos en la trampa y le cedamos el poder. Porque el enemigo sabe que si la iglesia carece de poder, la iglesia es débil y la iglesia es propensa a caer. Pero cuando la iglesia está investida de poder, no hay nada que pueda detener a la iglesia, no hay nada que pueda hacer fracasar a la iglesia, no hay nada que pueda destruir a la iglesia. Entonces tenemos que entender que esta influencia trabaja de esa forma. Y esa influencia vendrá a seducirte, vendrá a seducirme a través de la tentación, a través de las influencias que se mueven en este mundo: el adulterio, la fornicación, la drogadicción, el alcoholismo, tantas cosas que el enemigo usa para hipnotizar, para seducir, para que cedamos el poder que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero hoy el Señor, amada iglesia, quiere animarnos a que no le cedamos el poder al enemigo. No le cedes la autoridad al enemigo, amado hermano, por un momento de placer, por un trago de licor, por una noche de placer con una mujer cometiendo fornicación. No, amados hermanos, lo que Dios te ha dado es algo valioso, es algo especial, es una salvación tan grande. No descuides la bendición eterna que Dios ha depositado en tu corazón. No descuides el gozo, el amor, la paz que Dios ha derramado sobre tu vida.
Es triste ver tanto problema que hay en las iglesias por causa de Jezabel. Tantas personas que tristemente se dejan usar por el enemigo por medio de esta influencia. Y es por eso que los pastores caen, los ministros caen, los servidores caen, por causa de la influencia de Jezabel. Si un pastor cayó, un ministro cayó, fue por causa de Jezabel. Porque ese es el propósito, el plan, el deseo de Jezabel: hacer claudicar los profetas de Dios, a oprimir los siervos del Señor. Por eso valora lo que Dios ha puesto en ti, amado hermano. Valora lo eterno, lo precioso, lo lindo que Dios ha puesto en ti. Yo creo con todo mi corazón que eso fue lo que ayudó a José a vencer a la esposa de Potifar. Porque José sabía que el propósito que Dios tenía para él era aún mayor, era más grande de lo que el enemigo le estaba ofreciendo. Lo que Dios tenía para José eran promesas, eran planes lindas y maravillosas. Y eso es lo que Cristo tiene para ti. Eso es lo que Cristo tiene para nosotros. Promesas, virtudes, planes, propósitos especiales y lindos. Que ese sea, amado hermano, tu motivo. Que ese sea, amado hermano, la razón de que tú cuides lo que Dios ha puesto en ti. El entender la voluntad de Dios, los planes de Dios son mayor y nada se compara a lo que Dios tiene para mí. El entenderlo, el procesarlo, que lo que Dios ofrece, lo que Dios da es eterno, perdura. Una fantasía allá en el mundo dura 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, pero lo que Dios ofrece para el ser humano perdura para siempre, es eterno, es algo, amado hermano, que no se desvanece. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, primeramente, la influencia de Jezabel busca seducir para robarle la autoridad a los hijos de Dios, quitarles la autoridad, el dominio que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y repito, no lo quita al menos que nosotros se lo cedamos. Segunda característica de Jezabel: Jezabel estaba en contra de la adoración al Dios poderoso de los hebreos, que es nuestro Dios. Cuando esta mujer toma el rol de reina de Israel, lo que esta mujer empieza a hacer es influir al pueblo de Israel, que le dé la espalda a Dios, a nuestro Dios, y los llevaba a adorar a Baal. O sea que esta mujer estaba en contra de la adoración que se le elevaba al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Y el deseo, el plan de esta mujer era cambiar el corazón de los israelitas, para que los israelitas ya no se doblegaran delante de Dios, sino que los israelitas se doblegaran delante de Baal y de los dioses ídolos falsos. Segunda característica de Jezabel: impulsaba, seducía, influía a que uno le diera la espalda a Dios y adorara a Baal. Amados hermanos, tenemos que entender que esta realidad que vivió Elías es la realidad que la iglesia está viviendo en estos tiempos. Así como Elías vio como tantos israelitas empezaron a doblegarse delante de Baal, nosotros como iglesia estamos siendo testigos como tantos que profesaron un día creer en Dios, servir a Dios, ahora están doblegados delante de los Baales de este mundo. Este mundo vive cautivo a Baal.
Este mundo vive esclavizado a Baal. Y es por eso que usted mira tanta maldad, tanta abominación, tanta perversidad que se mueve en este mundo, porque las rodillas de este mundo están doblegadas delante del Dios falso, Baal. Y es por eso que hay tanta destrucción, tanta ruina, tanto emproblemamiento en nuestra sociedad, porque las rodillas de nuestra sociedad están doblegadas delante de Baal. Empezando 1 de junio, se celebra el mes de Pride Month. ¿Sabe usted lo que es Pride Month? ¿Sabe usted que se celebra todo el mes de junio? Se le da honor, homenaje a los homosexuales. ¿Se da cuenta dónde están las rodillas de nuestra sociedad en estos tiempos? Están doblegadas delante del homosexualismo. Y yo creo que muchos ya lo han visto. Ya en los Starbucks están decorando los Starbucks con flags, con banderas de la bandera de los homosexuales. Porque Starbucks promueve el homosexualismo todo el mes de junio. Usted va a un Starbucks y todos los Starbucks van a estar adornados de flags, de banderas de los homosexuales. Usted va al Target. El otro día estaba leyendo, va a Target y a la entrada de Target promocionando el homosexualismo, lo que es promover el ser transgénero, transexual. Y todas esas influencias están cautivando a nuestra sociedad. Y nosotros estamos expuestos a aquello. Y lo más terrible es que nuestros hijos están siendo expuestos a todo aquello. Ya ni un partido de béisbol puede ir uno a ver tranquilo, porque por ahí también leí que los Dodgers están promoviendo una secta de monjas transexuales que se burlan de la cruz de Cristo. No es mentira, cuando salga búsquelo. Son monjas, hombres vestidos de monjas, burlándose de la cruz de Cristo, haciendo desfile en el estadio de los Dodgers. Eso es lo que está promoviendo nuestra sociedad en estos tiempos. Rodillas doblegadas delante de los baales de este mundo. Pero bendito es Dios que usted está en este lugar, porque Dios le quiere recordar que usted no ha sido llamado a doblegarse delante de Baal. Hemos sido llamados a adorar al único Dios vivo, adorar al único Dios poderoso, adorar al único Dios santo. Y estas rodillas no se doblegarán delante de nadie más. Estas rodillas doblegarán solamente delante del Dios eterno, delante del Rey Santo, delante del soberano, para adorarlo, para buscarlo, para bendecirlo con todo nuestro corazón. No hemos sido llamados a adorar lo que este mundo adora. Eso es lo que la influencia de Jezabel promueve, mueve. Cambiar tu adoración, llevarte a otra adoración, a otro Dios. Hemos sido llamados a ser santos, fieles embajadores de Cristo, a predicar de las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos padres hay aquí en este lugar? ¿Cuántas madres hay aquí en este lugar? Hoy el Señor te dice: predica en tu hogar, predica la sana doctrina, predica el evangelio. El Señor te ha dado poder, te ha dado autoridad, padre de familia, para que tú le enseñes a tus hijos que solo hay un Dios que merece adoración, solo hay un Dios que merece honra, y su nombre es Jesús de Nazaret. Oh, santo eres Jesús. Eso es
lo que promovía la influencia de Jezabel, cambiar la adoración de los hebreos a una adoración pagana, falsa y diabólica. Tercera característica, voy muy atrasado, mis hermanos. Tercera característica es que esta mujer Jezabel perseguía a todos los que iban en contra de ella, de sus prácticas, de su voluntad, y los mataba, los asesinaba a sangre fría, violentamente. Esta mujer decía: si no me rinden los derechos los profetas, si no se doblegan delante de Baal los profetas, entonces los voy a perseguir. Y al perseguirlos, al alcanzarlos, los voy a matar y destruir. Influencia de Jezabel. La influencia de Jezabel siempre va a ir en contra de los hijos de Dios. Siempre va a perseguir a la iglesia. La influencia de Jezabel. Mientras la iglesia tenga sus rodillas dobladas delante de Dios, tenlo por seguro que habrá una influencia satánica detrás de tu vida, detrás de tu hogar, detrás de tu ministerio, amados hermanos. Es una verdad. Pero muchas de las veces, amados hermanos, disculpen, pero caemos en una manera de vivir cristiana rutinaria y bajamos la guardia, bajamos las defensas. Amados hermanos, mientras haya adoración a Dios en tus labios, tenlo por seguro que hay una influencia diabólica detrás de ti para perseguirte, para matarte y para destruirte. Por eso la palabra del Señor dice que el enemigo viene como río. Un río fluye, un río es constante. Ese es el enemigo. Es constante. No deja de trabajar, no deja de velar, no deja de perseguir. Y el enemigo, amados hermanos, ha indoctrinado a los satanistas a ser como él. Es triste, amado hermano, discúlpenme, que un satanista ore, ayune y busque más a su Dios que la iglesia. Es la realidad. Cuando se viene acercando las fechas de Halloween, y ya los satanistas están ayunando, ya los satanistas están clamando a su Dios. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Amados hermanos, tenemos que tener grabado en nuestra mente, grabado en nuestro corazón, que esta es una guerra, esta es una batalla, y esta batalla no termina hasta que el Señor venga por la iglesia o hasta que Él nos mande a llamar. La iglesia día tras día tiene que vivir en ayuno, tiene que vivir en oración, tiene que vivir buscando al Padre en secreto, porque cuando la iglesia busca al Padre en secreto, Dios en lo secreto le enseñará a la iglesia que la iglesia no está sola, que la iglesia no está derrotada. Dios en lo secreto le enseña a la iglesia que Él está por la iglesia como poderoso gigante. Cuando la iglesia habita bajo del abrigo del Altísimo, dice la palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Es promesa fiel del Señor, amada iglesia. Pero los ataques no desvanecerán, no se disminuirán, sino que entre más aferrado tú estés en la presencia de Dios, más tremendo se va a poner. Ya. Entonces, esa influencia trabaja de esa forma. Si no logra obtener su objetivo, no me rindió sus derechos, no me rindió su autoridad, no quiere adorar a Baal, entonces lo persigo y lo mato. Ese fue el desafío que estaba enfrentando Elías a esta mujer, con esos planes, con esos propósitos, con esas metas.
Y es por eso que humanamente este hombre tembló, corrió y huyó. Porque este hombre se dio cuenta de cómo era esta mujer. Tremenda, terrible. Pero pregunto yo, aquí la palabra nos muestra, nos enseña en el capítulo 19 que era tanto el odio de esta mujer hacia Elías, era tanto el rencor, era tanto el deseo de verlo muerto, que esta mujer quería ver a Elías muerto en 24 horas. Era tanto su deseo profundo verlo fulminado, destruido, muerto, detenido. ¿Pero por qué? Porque esta mujer sabía lo que fluía y se movía dentro del profeta Elías. Sabía que Elías no era un fracaso. Sabía que Elías no era cualquiera. No era un cuento de Disney, alguien ficticio. Sabía el poder que se movía dentro de Elías. Sabía la autoridad que se movía dentro de Elías. Por eso cuando Acab le dice y le cuenta lo que pasó en el monte Carmelo, esta mujer se enfureció. Se enfureció tremendamente. ¿Qué sucedió en el monte Carmelo? Usted sabe lo que sucedió en el monte Carmelo con aquellos 450 profetas de Baal. Estaban esos 450 profetas de Baal, el rey Acab, los israelitas, y Elías confronta a los israelitas y les dice: ¿hasta cuándo han de estar entre dos pensamientos? ¿O sirven a Dios o van en pos de Baal? ¿Cierto o no es cierto? Y cuando Elías confronta al pueblo de Israel, Israel se queda mudo, no responde, no dice palabra. Y Elías, con autoridad, le dice a los 400 profetas de Baal: ¿saben qué? Los voy a retar. Ustedes clamen a su Dios y yo voy a clamar a mi Dios. Y el Dios que responda con fuego, ese será Dios de Israel. Dice la palabra del Señor que entonces los 400 profetas de Baal empezaron a clamar, empezaron a interceder, empezaron a hacer sus rituales, a hacer sus cosas, a consultar a Baal de la mañana hasta la medianoche. Pero la palabra específicamente dice que no escucharon palabra ni sonido de Baal. Eso me da a entender a mí, amada iglesia, que solo hay un Dios, solo hay un rey, solo hay un creador, y su nombre es Jesús de Nazaret. Porque los ídolos de las naciones son oro, son plata, son madera, son palo, pero nuestro Dios tiene aliento de vida. Nuestro Dios responde. Nuestro Dios avergonzó al diablo resucitando el tercer día. Ese es el Dios de la iglesia. Ese es el Dios a quien servimos, un Dios verdadero. Bendito eres, Jesús. Entonces ellos hicieron su despapalle, hicieron cosas terribles, los 400 profetas de Baal. Y cuando le toca a Elías clamar, Elías simplemente le dice al Señor: sea hoy manifiesto, para que ellos entiendan que tú eres Dios. Y cuando Elías dice esas palabras, fuego cayó del cielo y consumió el holocausto de Elías. Porque claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. ¿Y qué es lo que hicieron con los 450 profetas de Baal? Los capturaron y los mataron. Gran victoria para Dios y para Elías. Y es por eso que Isabel se enfurece
Jezabel se llena de aún más odio, aún más rencor hacia Elías cuando escucha a Acab decirle lo que pasó en el monte Carmelo. Ahora, ¿qué es lo que hace Jezabel al escuchar lo que pasó en el monte Carmelo? Lo que hace Jezabel es que le envía un mensajero a Elías, diciéndole a Elías que ella lo quiere muerto, quiere que él sufra el mismo destino de los 450 profetas de Baal en un lapso de 24 horas. Elías, al escuchar aquel mensaje de aquel mensajero de Jezabel, Elías se llena de temor y Elías huye y corre al desierto. Huye, dice la palabra del Señor, huye por su vida. Elías, al escuchar el mensajero de Jezabel, huyó. Tenga eso grabado en su mente. Ahora, pregunto yo, las palabras que salieron del corazón de Jezabel hacia Elías, ¿será que eran palabras que simplemente salieron de su corazón o fueron palabras que salieron de la misma boca del diablo? Acordémonos, ¿qué es lo que se movía detrás de esta mujer? El mismo diablo, potestades infernales. O sea que este mensaje que fue enviado a Elías era un mensaje de parte del mismo adversario, del mismo diablo, del mismo enemigo. Entonces Elías, al escuchar el mensaje del enemigo, del diablo, su reacción fue huir, correr y esconderse en el desierto. Entonces el diablo tenía un mensaje para Elías y el diablo tiene un mensaje para la iglesia. Es la realidad. Pero ahora pregunto, ¿ese fue el mensaje del diablo hacia Elías? Oh, amado hermano, pero cuando yo leía esto, lo que el Señor empezó a hablar en mi corazón fue: ese fue el mensaje del diablo a Elías. Pero ¿qué fue el mensaje o qué fue la voz de Dios para Elías en medio de ese momento, en medio de ese desafío? Una cosa es el mensaje del diablo, pero otra cosa es el mensaje que sale de la boca de Dios, el mensaje que viene de parte de Dios en medio de los desafíos, en medio de la tempestad, en medio del conflicto. El mensaje del enemigo para Elías era: Elías, te voy a matar. Elías, te voy a perseguir. Elías, te voy a destruir y te voy a fulminar. Pero ¿cuál era el mensaje de Dios para Elías? El mensaje de Dios para Elías lo encontramos en el verso 7, cuando dice aquí la palabra de Dios en el verso 7: ahora el Señor manda su mensajero a Elías y le dice: y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Alguien alabe la gloria de Dios en esta oportunidad. Siempre el enemigo enviará su mensajero. Siempre el enemigo enviará su mensaje. Oh, amado hermano, pero no te dejes guiar por el mensaje del enemigo, porque Dios en medio de tu conflicto también tiene un mensaje para ti. También tiene palabra viva para ti. También tiene palabra de consolación para ti. Oh, yo sé que alguien necesita esta palabra en este día. Quizás hay alguien pasando por un desafío como Elías, pasando por un conflicto como Elías.
Y la única voz que sientes resonar en tu mente es una voz negativa del adversario que te dice: no vencerás, no lo lograrás, no vas a ver el milagro, no vas a recibir tu sanidad, no vas a salir de este problema. Pero hoy vengo a decirle a alguien que en medio de ese conflicto aún hay otra voz que quiere resonar dentro de tu corazón, y es la voz de Jesús de Nazaret. La voz de Jesús quiere resonar en tu corazón diciendo: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. La voz de Jesús quiere resonar en tu corazón diciendo: yo soy tu pastor y nada te faltará. La voz de Dios es: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¡Ay, santo eres Jesús! Alguien tiene que alabar a Dios en esta tarde. Ya no escuches la voz del enemigo. Empieza a abrir tus oídos espirituales y escucha lo que Dios tiene para ti. Elías por un momento se dejó cautivar por el mensaje del enemigo. Y es por eso que la reacción de este hombre fue huir, correr, esconderme. Este hombre dejó que aquella voz, que aquel mensaje del enemigo penetrara dentro de él por unos instantes. Y es por eso que este hombre cayó en una depresión. Es por eso que este hombre llegó al punto depresivo a desear la misma muerte, porque atendió la voz del adversario. ¿Cuál voz atiendes tú? ¿A cuál voz escuchas tú? Cuando tenemos la voz del adversario, nuestra reacción será como la de Elías: huir de mi conflicto, huir de mi adversidad, huir de mi circunstancia. Y es por eso que hay mucho pueblo cautivo a una depresión espiritual. Hay mucho pueblo que tiene esta frase resonando en su mente: no vas a salir de esta, no vas a vencer, vas a morir en medio de esta circunstancia. Pero hoy el Señor quiere decirte, amado hermano, que la voz de Dios nunca vendrá, amados hermanos, a despreciarte, a golpearte en medio de tu circunstancia. Lo que viene a hacer la voz de Dios es primeramente animarte, alentarte, y eso te inspira a que te levantes en medio de esa circunstancia y tú sigas adelante peleando la buena batalla de la fe. Entonces Elías, en este desafío, atendió la voz del mensajero de Jezabel, y por eso reaccionó de esa forma. Por eso quiso morirse, por eso entró en una depresión tremenda. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que en medio de ese desafío, Dios muestra su favor, su auxilio divino en medio de esa circunstancia de Eliseo. Algo que tenemos que entender de nuestro Dios es: cuando más desanimado estés, cuando más débil te sientas, ahí es cuando el favor de Dios empieza a desarrollarse en tu circunstancia, y ahí vas a ver la bondad de Dios, y ahí vas a ver la gloria de Dios de una manera en especial. ¿Cómo es que el Señor muestra su favor a Elías en medio de este desafío, de este conflicto que estaba pasando? La palabra del Señor nos muestra primeramente en el verso 4. Ya voy terminando en unos 5 minutos. Dice: y él se fue por el desierto un día de camino. ¿Dónde estaba? En un desierto. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres,
y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Dónde estaba Elías? En el desierto. ¿Y dónde halló refugio Elías en medio del desierto? En medio de su conflicto, en medio de su desafío. ¿Dónde halló refugio Elías? Debajo de un enebro. Oiga, qué precioso está eso. No sé si usted capta comprender aquello. Elías estaba en un conflicto. Elías estaba atravesando un desafío. Elías entró al desierto, pero aún a pesar de todo aquello, Elías encuentra un enebro, y abajo de aquel enebro Elías empieza a descansar, al punto que empieza a dormirse. ¿Quién puede dormirse en medio de un conflicto como el que estaba pasando este hombre? En medio de una circunstancia en cual estaba pasando Elías, ¿quién va a poder dormir? El tener en su mente, en su cabeza: me está persiguiendo Jezabel. Esta mujer dijo que en 24 horas me quiere ver muerto. ¿Quién va a descansar con aquello en mente? Pero Dios, en su favor, le provee un enebro a Elías, para que Elías, debajo de aquel enebro, pueda cerrar sus ojos, pueda sentarse un poco y pueda descansar en medio de aquel desafío y de aquel conflicto que él estaba atravesando. Amada iglesia, Dios, en medio de tus desafíos, en medio de tus conflictos, en medio de cualquier circunstancia que estés pasando, Dios siempre va a proveer un enebro, un refugio, para que tú descanses, para que tú te fortalezcas, para que tú en medio de aquel refugio recobres ánimo. ¿Qué es el enebro? El enebro es la presencia de Dios. Un enebro en un desierto es muy escaso. Un enebro es un árbol en medio del desierto. En medio del desierto no hay agua, no hay comida, no hay refugio, no hay árboles, no hay oasis. El único oasis en medio de nuestro desierto es Jesús de Nazaret. Él es el enebro donde en medio de tus conflictos, en medio de tus batallas, puedas ir a recostarte y a descansar. Continúo porque ya el tiempo se está terminando. Entonces Dios, en su favor, provee un enebro para que Elías duerma debajo de aquel enebro y descanse en medio de aquel problema, desafío. Y segundamente, el verso 6 al verso 8 dice: entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. Dios muestra su favor hacia Elías, proveyéndole comida y proveyéndole agua en medio del desierto, en medio de su desafío, en medio de su conflicto. Dios provee comida y provee agua. Ahora, ¿qué representa la comida y el agua? Primeramente, la comida es la palabra de Dios. La comida espiritualmente es la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 8 verso 3 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre.
La comida es la palabra del Señor. Así como nuestros cuerpos necesitan comida saludable para tener aquella fortaleza, para tener nutrientes, para tener vitaminas y beneficios para nuestro físico, tenemos que comer. Asimismo en lo espiritual, para que nuestra alma, para que nuestro ser interior esté beneficiado, esté fortalecido, esté lleno de vitaminas, tenemos que comer palabra de Dios, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, tenemos que saciarnos del maná espiritual para poder prevalecer en medio de cualquier conflicto, problema que se levante. Cuando dejamos de comer palabra de Dios, el ser interior se debilita. El ser interior está débil, amados hermanos. Y es por eso que tristemente a veces flaqueamos, carecemos, caemos rendidos en medio del desierto por no comer palabra de Dios. Dios le provee a Elías comida. Dios ya nos ha dado la comida. La comida se llama la Santa Biblia. Esa es la comida que el hijo y la hija de Dios tiene que ingerir, comer en todo tiempo para estar fuerte internamente. La palabra del Señor dice que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe en medio de tu problema? ¿Quieres tener fe en medio de tu desafío? Come la palabra de Dios, ingiere palabra de Dios, sáciate de la palabra de Dios, y eso brotará una fe genuina dentro de ti, brotará una fe poderosa dentro de ti, que mirarás los gigantes, mirarás los muros, mirarás cómo el enemigo ha venido detrás de ti, pero tú tendrás fe para, amados hermanos, seguir creyendo en el Señor y esperando en el Señor. Cuando comemos palabra de Dios, la palabra de Dios nos ayuda a percibir, a entender la voluntad de Dios en medio de cualquier circunstancia que estamos pasando. Nos ayuda a entender el propósito, el plan de Dios. Cuando yo ingiero, cuando yo me como Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando en medio de mi conflicto yo me como Romanos 8:28, me ayuda a entender la voluntad de Dios. Cuando yo me como el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará, yo entiendo en medio de mi conflicto que no estoy solo, que no estoy solo. Comamos palabra de Dios. Termino con esto. ¿Qué representa el agua? El agua representa la llenura y la satisfacción del Espíritu Santo dentro de nosotros. Así como el agua sacia la sed, así como el agua sacia la sequedad del cuerpo y da energía y salud al cuerpo, cuando nos llenamos y nos saciamos del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros nos reanima, nos vivifica y nos levanta, nos sacia de una manera en especial. En Jueces capítulo 15, después de que Sansón mató a los 1000 filisteos, sufrió de una sed tremenda. Y si Sansón no tomaba agua, iba a caer muerto. Ahí donde estaba Sansón. Y Dios en su misericordia abre una cuenca en Leí y Sansón empieza a tomar agua. Y dice la palabra del Señor que Sansón bebió y se reanimó. El ser humano no puede vivir más de 3 a 5 días sin agua. El ser humano, si no toma agua de 3 a 5 días, muere. Es la realidad. Internamente es igual. El hijo y la hija de Dios que no se llena del Espíritu Santo, que no se sacia del poder de Dios, no va a sobrevivir sus conflictos, no va a sobresalir de los desafíos, va a caer rendido por falta de agua, por sed, por una sequedad interna que hay dentro de él.
La agua es la llenura del Espíritu Santo. La iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo para poder prevalecer en contra de la influencia de Jezabel. Si la iglesia no está llena del Espíritu Santo, Jezabel va a cumplir su propósito dentro de la iglesia. Por eso, amados hermanos, busquemos saciarnos del poder de Dios, busquemos saciarnos de la autoridad de Dios, busquemos saciarnos del agua celestial. ¿Y cómo es que me sacio? Por medio de la oración, porque por medio de la oración me conecto a Dios. ¿Cómo es que me sacio? Por medio del ayuno, porque cuando uno se dispone a ayunar, uno le dice al Señor: Señor, yo dependo de ti, yo necesito de ti, Señor, yo necesito de tu esencia dentro de mí. La llenura del Espíritu Santo es esencial para vencer los desafíos. Termino con esto porque se me fue el tiempo. El verso 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías, en medio de aquel desafío, en medio de aquel problemamiento, logró descansar, comió, bebió, y dice aquí que fue fortalecido. Y Jezabel no cumplió su propósito. Jezabel no logró su plan hacia Elías. Amada iglesia, nosotros estamos propensos a pasar por la misma circunstancia que pasó Elías. Quizás ahora ya no literalmente, quizás sí. En otros países hay persecución por el evangelio, pero quizás va a ser una persecución espiritual, un desafío espiritual. Pero la recomendación de nuestro Dios es: levántate. No atiendas la voz del adversario, atiende la voz de Dios. Levántate, come y bebe, descansa, y estarás fortalecido para seguir desarrollándote en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios y en los planes de Dios. Voy a pedirle que se ponga sobre sus pies.